en castellano. Ahora, la iglesia acá, cuando pensó en trabajo en castellano, ¿qué es lo que creen que usted pensó? Pues no pensó de ninguna manera que ustedes una vez van a formar parte de esta iglesia. No. Lo que pensó era, trabajamos en castellano para salvar a estos luterancitos que ya han perdido el alemán, que ya solamente hablan castellano o hablan muy poco alemán. Es decir, querían conservar lo que tenían y para eso estaban dispuestos a recurrir a otro idioma. Y no para que otros de procedencia no alemana vinieran a esa iglesia. Eso no era la idea principal. Pero ¿qué pasó? En el momento en que se empezó a predicar en castellano, otra gente que no tenía nada que ver con alemanes, no tenía ningún background alemán en su familia, dijeron, vamos a ver qué es lo que es. Y se daba que había gente que estaba descontenta por diferentes razones con la Iglesia Católica Romana, pero tampoco querían ser pentecostales o no querían ser metodistas o presbiterianos o toda la gama de iglesias evangélicas que hay en Chile. Y se acercaron y se hicieron miembros con el tiempo de las comunidades luteranas en formación de habla castellana. Por ejemplo, no sé para algunos de ustedes si don Arturo Olavarría Bravo es un nombre, era triministro en la época de Arturo Alessandri o después con su hijo, era en realidad Arturo Alessandri fue su padrino, así que debe haber sido con Jorge Alessandri que era triministro. Tenía no sé qué... Arturo Alessandri Palma, el papá de los... Don Arturo era padrino del hombre ese que yo menciono, Arturo Olavarría. Ese se hizo miembro de esta comunidad luterana y era muy puntual para venir aquí. 10 para las, en esa época los cultos comenzaban a las 11 con una boquilla y un cigarrillo largo. Él iba paseándose aquí esperando que el culto terminara. Bueno, tenía sus dificultades por alguna razón con su iglesia de origen y se hizo miembro aquí. Pero eso quiere decir que de poquitito venían gente como ustedes a esta iglesia. Y también cuando llamaron así a los pastores, a los misioneros para trabajar en castellano, pensaron otra cosa. No que se formaran comunidades de habla castellana separadas de la comunidad legalmente existente alemana, sino que siguieran formando parte de la misma comunidad que antes era solamente alemana, que ahora hubiera 2 idiomas. Y muy pronto cuando se dieron cuenta que en realidad los nuevos luteranos no eran de la misma cultura, del mismo origen, dijeron, ¿saben qué más? Nuestra bendición sobre ustedes, sigan adelante con este trabajo, pero formen sus propias congregaciones independientes, dentro de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, pero congregaciones estructuralmente, legalmente independientes. Y así surgieron las 2 primeras comunidades, la Iglesia Evangélica Luterana, Congregación La Trinidad, esta que se reunía acá. Al principio este templo, la casa pastoral, era de la congregación alemana en Santiago, y otro que se reunían en Lota 2330, ahí se formó la congregación El Buen Pastor. Eran las primeras 2 congregaciones de habla castellana, ya ahora independientes de las congregaciones alemanas, pero dentro de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Fueron aceptados en el Sínodo
1968 en Concepción, que se celebró entonces. Y todavía en el sínodo en Concepción, cuando fueron aceptados, el sínodo oficial, el idioma oficial era alemán. Hasta que un pastor tuvo que levantarse y decir, ¿y qué pasa con nuestras congregaciones, con los delegados de nuestra congregación hermanas que fueron aceptados en el sínodo y están sentados ahí y no cachan una sola palabra de lo que aquí se está hablando? Y se acordó entonces que oficialmente los sínodos tienen que tener lugar en castellano. El trabajo en castellano comenzó en realidad a fines del año 62. Había un pastor de origen húngaro aquí, el doctor José Kadicsfalvi, que había estudiado teología en Buenos Aires, en José C. Paz, Buenos Aires, igual que yo, pero él estudió antes. Él en realidad nunca fue integrado al pastorado de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, sino aquí tenía un trabajo en una organización que es conocida como ACE, Ayuda Cristiana Evangélica, que era un equivalente evangélico del Cáritas Chile. En esa época más o menos hacían la misma cosa también, o sea, no sé si alguno de ustedes recuerdan que Cáritas repartía unos tarros así grandotes de queso, leche también, ropa y cosas así, ayudando a la gente más pobre. Y la Ayuda Cristiana Evangélica hacía lo mismo. Y Kadicsfalvi era director en esa organización, pero empezó a celebrar cultos en castellano acá en este templo, ya que la idea de la iglesia era hacerlo. Y también, como era húngaro, celebraba también cultos para los pocos húngaros que había de origen evangélico, tanto luterano como reformado. Esos cultos se celebraban el tercero y cuarto domingo de cada mes a las 8:45 de la mañana, así que muchos de ustedes no habrían venido porque era muy temprano. Y a las 11 de la mañana, a 11:30 de la mañana se celebraba el culto en castellano. ¿Por qué razón? Porque a las 10 de la mañana todavía aquí se celebraban regularmente el culto en alemán. Luego vino el primer misionero, el pastor Levon Spath, que había sido por años misionero en Argentina y se vino acá a Chile para seguir con el trabajo comenzado ya por Kadicsfalvi. Y él trajo consigo un joven pastor recién ordenado de origen ecuatoriano que estudió también en Buenos Aires, el pastor Edison Osorio. Digo doctor porque hoy en realidad lleva el título doctor porque estudió después teología, estudió psicología y después terminó estudiando medicina y ahora principalmente se dedica a la medicina y vive en Puerto Rico. Y entonces Edison está primero especialmente dedicado aquí al trabajo en castellano en Ñuñoa y Spath en Lota, en Providencia. Y como dije, se formaron las primeras dos congregaciones de habla castellana en Chile. Por la labor de la congregación La Trinidad, cuando ya está más formada, surgieron dos congregaciones existentes hoy nuevas. Quiero mencionar de paso, para los que no saben, la congregación El Buen Pastor, lamentablemente hoy ya no existe como congregación El Buen Pastor. Hubo un problema grande en nuestra iglesia de hace, ahora, ¿cuántos años atrás hace? En el 96. 96, o sea, hace más de 10 años.
problema con el que entonces era nuestro pastor presidente, el pastor Bill Gorski, y él era el pastor también de esa congregación, el Buen Pastor. O sea, el templo, Buen Pastor, todavía existe, pero ahora se reúne ahí solamente la congregación alemana con el nombre de Reconciliación, que está en Alonso de Camargo. Dije, por el trabajo de la Trinidad surgieron dos congregaciones que hoy existen. El Buen Samaritano en La Faena y la Reforma, de la cual forma parte el trabajo que se hace en La Bandera y en San Bernardo. Dije por el trabajo que se hizo la Trinidad, porque en La Faena empezó por los años 1968 más o menos, que nuestra congregación La Trinidad quería hacer algún trabajo ayudando a la gente, y primero ayudó en un lugar de ancianos que tiene la iglesia metodista por aquí en José Domingo Cañas, creo, remendando ropa y cosas así para ellos, pero después dijeron que lo haga la iglesia metodista, porque no vamos a otra parte donde nadie va, ¿cierto? Entonces se empezó un trabajo con los niños abandonados que fueron atendidos por los Carabineros de Chile. Creo que el programa se llama Niño y Patria o algo así. Y después también dijeron, pucha, pero los Carabineros tienen mucho más recursos que nosotros, ¿por qué no los dejamos a ellos nomás y vamos a buscar otra parte? Resulta que nuestra actual presidenta, Hildegard Maldonado, tenía una comadre en La Faena, que era en esa época una toma reciente. O sea, ya las calles estaban señaladas y todo, y se habían distribuido los sitios, pero en los sitios la gente vivía en media agua. Tú ya no conociste esto, Rodrigo, ¿cierto? Sí. Y los domingos, o sea, si los domingos que llovía era imposible casi llegar en auto ahí porque era puro barro. Entonces, Hildegard entró en contacto con esa comadre diciendo, ¿podemos de alguna manera colaborar con ustedes? Y él dijo, ya, yo pertenezco a un centro de madres, voy a plantear el asunto allá. Bueno, ustedes tienen que pensar en los años 60, había mucha efervescencia política en Chile. Se producían esas tomas, pero también había luchas por el poder entre digamos, parte socialista, democracia cristiana, los conservadores, Partido Conservador y cómo se llama el otro liberal que existían. Entonces, y la gente en las tomas tenía un poco miedo también de las iglesias, que si venían, que querían aprovecharse de alguna manera políticamente, que los quería conseguir para un cierto fin. Así que era bastante difícil entrar en contacto con ella. ¿De qué año estamos hablando? 1968-69, por ahí. Tiene que pensar que Allende fue elegida en 1970 fue presidente, asumió, ¿cierto? Y entonces dijeron, después que nosotros insistimos y le aseguramos que nuestra intención no era ninguna cuestión partidista, que no los queríamos conseguir para ningún movimiento partidista, dijeron, ¿por qué no trabajan con los niños? Para ver qué es lo que realmente hacemos. Y empezamos, en realidad, al principio, con un programa de alfabetización. Y nuestros recursos eran muy escasos. Así que conseguimos de la Sociedad Bíblica, no sé si algunos de ustedes conocen que ellos imprimen unas porciones bíblicas así, digamos el Evangelio de San Mateo, en un cuadernito así chiquitito, y todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, en puros libritos así. Ilustrados y todo eso. Y conseguimos eso que nos regalaban, no había que comprarlo. Y con eso muchos que hoy todavía son miembros en esta congregación aprendieron a leer y escribir.
Y eso entusiasmó un poco, y entonces también en esa época organizábamos campamentos para jóvenes especiales. Después ya eso se degeneró un poco y se hicieron campamentos familiares también, pero al principio eran solamente de jóvenes y de niños. Y entonces llevamos también niños de la faena al campamento. Y eso entusiasmó un poco a la gente. Y dijeron... ¿Los campamentos ya eran en el Tabito? ¿O había otro espacio? Bueno, había al principio campamentos de jóvenes que todavía no eran el campamento. Por ejemplo, yo conocí a mi señora esposa en el año 1964, camino a un campamento en Antillanca, ahí cerca de Osorno, ¿cierto? Y no teníamos campamento. Después organizamos campamento aquí. Una vez, por ejemplo, arrendamos una casa en San Sebastián, que es antes de las cruces. O sea, cuando uno baja de la carretera a la playa, ahí empieza San Sebastián. A la izquierda Cartagena y a la derecha San Sebastián. Ahí alquilamos una casa y hicimos el campamento ahí, con unos pocos jóvenes, o sea, muchos no cabían ahí tampoco. Y la verdad es que en esa época tampoco teníamos todavía muchos jóvenes. Ahora tenemos más, pero ahora no se les nota, no, por ninguna parte. Y recién después de 1970 compramos el campamento en el Tabo. Y no así como está ahora, sino había unas 3 cabañas más o menos maltrechas, y donde hoy está la casa del cuidador. Ahí había solamente una cabaña y al lado una cocina también, así como tipo media agua, y había 3 cabañas que las 3 se echaron abajo y se construyó cosa nueva, y al final se construyó el comedor, la sala de reuniones ahí. Y la gente dijo, ¿por qué no trabajan también con los adultos? Y ahí empezamos a hacer estudios bíblicos, empezamos a celebrar también cultos. En esa época yo ya trabajaba aquí, todavía ni siquiera era ordenado, era vicario, y me tocó ir por un año a Alemania. Y para esa época se había entusiasmado a la gente en la faena, tanto que me fueron a despedir al aeropuerto con pancartas así, deseándome buen viaje y qué sé yo. Y se entusiasmaron tanto que en el programa, cuando se hizo el plano regulador de la población, había un sitio que decía destinado para culto, para iglesia no católica. Y fueron a Sergiu y pidieron que ese terreno fuera designado a nosotros. Y así se hizo. Ellos firmaron solicitud, qué sé yo, y se consiguió ese terreno, que era mucho más chiquitito que lo que hoy tiene Buen Samaritano. Porque al lado había una bomba de donde vendían parafina y al fondo era como una cancha de fútbol nomás. Con el tiempo se pudo adquirir todo esto y teníamos problemas. Bueno, ahora tenemos el terreno, pero no tenemos peso para construir. Al principio colocamos solamente 2 media agua. En una vivía una cuidadora que se llama señora Herminia, y la otra nos reuníamos los domingos. Y cuando el tiempo era bueno, lo hacíamos al aire libre. También presentábamos películas y cosas así. Y el problema en ese entonces, todavía en los años 60 y tantos, 70, todavía era el problema de educación, porque como dije, era una toma, todavía no había tampoco otras iglesias, ni pentecostales ni católicas todavía dentro de la comunidad. O sea, posiblemente había miembros pentecostales, pero dentro no había un lugar donde, digamos, dijeran, esto es pentecostal, esto es católico. Y conseguimos de una organización en Alemania, evangélica,
que se llama Pan para el Mundo, ayuda para construir 2 salas, una oficina y un departamento para cuidador. Pero la condición de eso era que solamente para el colegio, para lo que nosotros pedimos, y no para ser templo. Bueno, lo construimos con hartas dificultades, porque en esa época empezaron a escasear los materiales de construcción y cosas así. Construimos 2 salas, que hoy si ustedes van ahí no lo van a reconocer mucho, pero en el medio de esas 2 salas, que hoy es una, había una puerta corrediza. Entonces había 2 aulas separadas por esa puerta corrediza y empezamos a formar un ¿cómo se llama? Jardín infantil. Un jardín infantil. Y también había problemas de salud, especialmente para las mujeres embarazadas o que recién han tenido su guaguita. Se construyó otra casita que todavía existe, hacia aquí está bien orientales, hacia allá, hacia el norte, y formamos un centro materno infantil, donde nosotros pusimos la infraestructura y el Estado nos ponía 2 veces a la semana un médico y nosotros teníamos una enfermera para atender a las madres y a los hijos adolescentes hasta, no sé, 7, 8 años. Pero era tanta la demanda que era falta una atención mayor para toda la población ya. Y había un terreno hacia el oriente de nosotros que era destinado para un colegio. Y ahí estaba, jugaban fútbol ahí, pero el terreno era destinado para colegio. Entonces, fuimos tanto al Ministerio de Salud, ¿por qué no ellos construyen un consultorio o algo así por ahí? Y dijeron, nosotros en realidad tenemos la plata pero no tenemos terreno. Y nosotros dijimos, ¿cómo que no terreno? Aquí hay un terreno, pero eso es del Ministerio de Educación, para un colegio. Ministerio de Educación fuimos y dijeron, sí, eso es para eso, pero no tenemos plata para construir un colegio. Entonces dijimos, ¿por qué no hacen un enroque? Y lo convencimos y lo hicieron. Si ustedes van a ir a La Faena, van a ver ahora, hay un centro médico, no sé cómo se llama, al lado. O sea, está la iglesia acá y al otro lado, hacia el oriente, está eso. Consultorio de La Faena, ¿cierto? Y así con el tiempo, y esa gente de La Faena era miembro de esta congregación, porque ahí no existía todavía. Los pocos que se hicieron luteranos eran miembros de esta congregación. En esa época, la Federación Luterana Mundial escribió una circular a todas las iglesias latinoamericanas diciendo, tenemos un ex cura católico que es pastor luterano ahora, casado con una finlandesa, que quisiera servir en una iglesia luterana en América Latina por el idioma. Y tenía dificultades, así que escribieron a todas las iglesias en Argentina, también Perú, Bolivia, qué sé yo. Y la Yeltsin en esa época dijo, bueno, que vengan y que trabaje en La Faena. Era entonces oficialmente pastor de la Congregación de la Trinidad y trabajó en La Faena. Su nombre era Orlando Molina, no sé si alguno de ustedes lo llegó a conocer. Él se fue de Chile más o menos en 76, si recuerdo bien. Y con el tiempo formó una congregación ahí y ellos acordaron asumir entonces el nombre del Buen Samaritano y se independizaron de la Trinidad y también llegaron a formar parte entonces de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, pero ya como congregación independiente. Y la otra era en San Bernardo. Ahí tenía que ver especialmente por la labor de un laico de nuestra congregación, don Julio Díaz, que era tesorero en esa época de la congregación,
que tenía parientes jóvenes y los convenció que vayan también a un campamento luterano en un verano. Ellos fueron y se entusiasmaron y dijeron, ¿y por qué nosotros no podemos formar parte de esa iglesia? Tenían clases de confirmación entonces con el pastor Eugenio Araya, especialmente. Por eso ustedes van a encontrar en el libro de registro un montón de confirmados donde el pastor Araya tiene puesto su firma porque él fue el que los dirigió. Y también eso entonces, como no existía, el pastor Araya llegó a Chile, no le voy a decir exactamente en qué año, tendría que mirar los registros porque no pensé, María Elena, que me va a hacer ese tipo de pregunta, pero era cerca de entre 76, 77 a 80, por ahí. Usted tiene que saber que pastor Araya originalmente estudió teología en la Universidad Católica de Chile, es un hombre chileno, nació en Chile, estudió teología en la Universidad Católica de Chile, teología, ahí obtuvo su doctorado y todo, pero se quiso hacer luterano y en esa época más o menos también nuestra iglesia lo aceptó como pastor luterano y su primer pastorado era en La Faena, porque Molina en esa época ya se había ido de Chile, se fue a vivir a Finlandia.